Ahí sí sonó el toque de gong, ¿cierto? Que nos dice que ya comenzamos nuestra clase. Bueno, buenas tardes, jóvenes, a todos. Espero que tengan un muy buen día viernes, muy helado, por lo menos en mi zona. Y hoy día estamos a la fecha 6 de agosto del 2021 y vamos a comenzar la segunda clase de circunferencia. En este caso vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior, cuando pusimos justamente nuestra unidad, que corresponde a ángulos y secantes, en una circunferencia, y el objetivo es determinar perímetro y áreas de circunferencia círculo. Por lo tanto, comenzamos a trabajar definiendo, ¿se acuerdan de la clase anterior? Que era una circunferencia, que era un círculo. Definimos en palabras simples que la circunferencia era el borde, ¿verdad? Y que el círculo era el área o la región de adentro de este borde. Luego dijimos que existían ahí sí elementos básicos de la circunferencia, donde yo tenía en este caso el radio, tenía el diámetro, la cuerda y el arco, ¿de acuerdo? Que eran elementos que estaban dentro de la circunferencia como tal. El radio era la unión de los puntos que se encontraban en la circunferencia hasta un punto llamado centro, que equidistaba, ¿cierto?, dentro de todos los puntos de esa circunferencia. Equidistar significa que tenía la misma distancia. Luego teníamos el diámetro, que correspondía a una cuerda, la cuerda mayor que tiene la circunferencia. Obviamente son infinitos los diámetros que existen, pero cuando yo uno dos radios, ¿cierto?, se transforma en este caso en un diámetro, ¿ya? Cuerda, dijimos que correspondía a la línea o al segmento que unía dos puntos de la circunferencia. También se llaman secantes. ¿Por qué se llaman secantes? Porque corta la circunferencia, ¿de acuerdo? Eso significa secante. Y el arco, que era un trozo de la circunferencia como tal que se medía en ángulos, ¿verdad? Y eso fue lo que vimos anteriormente. Luego dijimos que el diámetro correspondía a 2 veces el radio. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Y una cosa bien importante, que es lo que vamos a utilizar hoy día, que tiene que ver con respecto a la medición de los arcos. ¿Se acuerdan ustedes que trabajamos con el sentido horario y el sentido antihorario? Dijimos que el sentido antihorario era positivo y que el sentido horario era negativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en nuestra circunferencia que yo puse como ejemplo, tenemos el arco AB, que va a corresponder al arco azul, pero también tenemos el arco BA, que va a corresponder al arco rojo. Así que tener mucho cuidado cómo denominamos a los arcos para no trabajar con arcos que no sean los correctos, ¿de acuerdo? Así que ojo con eso. Luego llegamos al perímetro de circunferencia, que se calculaba como 2pi por r, y el perímetro como el diámetro por r. Además del área del círculo, que se calculaba como pi por r cuadrado, o también como pi por diámetro cuadrado partido por 4. Cada vez que trabajemos en geometría o en cualquier tipo de materia con áreas o con superficies, debemos saber que las unidades son cuadradas. Por ejemplo, metro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado. Y por otro lado, sabemos también que el perímetro se utiliza solamente unidades de medida, sin ningún tipo de exponente. Por eso queda metro, centímetro o milímetro. ¿Ya? Dentro de la misma lógica, trabajamos con regiones circulares. Trabajamos con el sector circular y además con el segmento circular. Entonces, lo que calculamos solamente en esta oportunidad fue el sector circular como área, que correspondía a pi por r cuadrado, por el alfa, que vendría siendo el ángulo del centro, que es lo que vamos a estudiar hoy día, dividido por 360, unidades de medida al cuadrado, y luego el perímetro de ese mismo sector circular, que correspondía a 2pi por r por alfa, dividido por 360, y más 2 veces el radio, que correspondía a la unidad de medida, ¿de acuerdo? El segmento circular lo dejamos stand-by porque necesitamos algunas cosas que vamos a ver a continuación para poder hacer el cálculo. ¿Estamos? Y me parece que dejamos algunos ejercicios propuestos, ¿verdad? Para que ustedes pudieran revisar. Entonces, comenzamos hoy día la clase. El objetivo de la clase va a ser reconocer en problemas y ejercicios los ángulos en la circunferencia. Ese es el título de hoy. Obviamente reconocer en problemas los ejercicios y ángulos de circunferencia y resolverlos, pues, lógicamente. Y resolverlos. Esa es la idea, ¿ya? Ahí me faltó una tilde. Vamos a arreglarlo inmediatamente. Ahí estamos, ¿bien? Y comenzamos entonces con la fecha de hoy, que hoy día es 06, como dijimos al comienzo, de agosto del 2021. Perfecto. Antes de comenzar, chicos, entonces, ¿alguien tiene alguna duda o consulta de la clase anterior? Ustedes me informan o me avisan. ¿Ninguna? Perfecto. Vamos entonces con la clase de hoy. Entonces, después de este pequeño repaso que hicimos,
vamos a trabajar directamente con los ángulos. Aquí vamos a colocar ángulos, ángulos en la circunferencia. Estos ángulos en la circunferencia los vamos a ir denotando como numeritos. ¿Se ve bien o se ve muy pequeño? Díganme, porque parece que estoy como... Ah, sí, pues ahí sí. No estaba al 100%, ahora sí. Ahí sí, bien. Entonces, el primero que vamos a estudiar, va a ser el número uno, ¿cierto? Va a ser ángulo, no ángulo, ángulo ahí sí, central o del centro. Lo podemos encontrar de las dos formas en nomenclaturas. Así que cuando yo hablo de nomenclatura es cuando estamos estudiando de libros o de páginas de internet, donde ustedes pueden revisar que justamente se nombra de las dos formas, ¿ya? Ahí tengo entonces el ángulo central. Para no demorarme tanto, lo que hice la magia de la televisión, tengo la imagen ya hecha, porque si no me demoro mucho. Bien, de ahí tengo entonces la circunferencia, tengo el punto A, que lo voy a denotar con lápiz negro, tengo el punto A y tengo el punto B, ¿cierto? Ese punto es el punto A y ese es el punto B, que técnicamente lo que hacen es delimitar el arco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar cómo se llama el ángulo del centro. Recordemos que O, siempre que aparezca el término O y esté limitando, va a ser justamente el centro de la circunferencia. Centro de la circunferencia, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el ángulo, atención aquí, el ángulo B o A, ¿cierto? Que por extensión de esta pequeña definición de ángulo central, va a corresponder justamente al arco que lo subtiende. Es decir, el ángulo verde que ustedes ven aquí, que también le podemos llamar alfa si yo quiero, o beta o gamma, el que yo estime conveniente, ese ángulo alfa corresponde entonces al ángulo B o A. Y el arco que lo subtiende o el arco que lo contiene, ¿cuál sería? Aquí viene la pregunta al millón. ¿Viene siendo el arco AB o viene siendo el arco BA? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo sería el arco AB o el arco BA? Vea, BA, muy bien. Vendría siendo el arco BA. ¿Quién me contestó? Simón. Buena, Simón, muy bien. Y ahí está entonces la primera definición. O sea, ¿qué está haciendo el profe aquí? Está escribiendo puras letras. No, pues estoy diciendo la definición que vamos a escribir a continuación. Significa entonces que el ángulo central o el ángulo del centro va a ser igual al arco que lo subtiende, o en este caso al arco que lo contiene. Entonces, miren lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer justamente la escritura de esta definición, que lo voy a poner por aquí abajito, para que nosotros la podamos leer. Y dice lo siguiente: el ángulo central tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son radios. La medida de un arco es la de su ángulo central correspondiente. O sea, lo que estoy diciendo yo acá. Si lo escribo con un poquito más acotado, yo lo que podría decir es que el ángulo alfa corresponde al mismo valor que el arco BA. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Perfecto? Y ahí tengo entonces las dos definiciones. Les pido que por favor esto lo escriban en su cuaderno y cuando ya lo tengan listo me avisen para continuar. Vamos, comenzaron por favor, chiquillos.
¿Estamos listos? Sí, profe. Perfecto. Seguimos entonces. Por el momento no vamos a hacer ejercicio porque la idea de estos ejercicios es ir mezclándolos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir por el segundo tipo de ángulo, que lo vamos a escribir aquí. El segundo se llama ángulo inscrito. Ah, no, lo escribí al revés. Perdón, perdón, perdón. Ahí sí. Ahora sí. Ángulo inscrito. Este ángulo inscrito, nuevamente vamos a buscar la imagen porque me sale mucho más fácil sacarlo de esa forma. Ahí sí, pues me equivoqué, bajé el tema. Y el dibujo de este ángulo inscrito va a ser de esta forma, que se los voy a mostrar ahora. O sea, aquí está. Bien, ahí está el ángulo. Voy a subir. Espero que lo hayan escrito ya. Ahora, ojo que el O no corresponde al centro, corresponde a un punto de la circunferencia. Nuevamente aparece el ángulo verde. Vamos a escribir aquí un ángulo verde. Y atención aquí, porque tengo el segmento AO y tengo el segmento BO. Mi pregunta es, ¿cómo se llaman esas dos cositas? A ver si se acuerdan de la semana pasada. ¿Cómo se llaman esas dos cositas? ¿Cómo se llaman esas dos cositas? Esos segmentos AO y BO, ¿cómo se llaman? ¿Quién se acuerda? Aló, aló, aló. ¿Hay alguien ahí? ¿No? Bueno, esas dos cositas se llaman cuerdas, ¿de acuerdo? Que en esta definición se van a llamar secantes. ¿Y por qué se van a llamar secantes? Vamos a ver aquí que se llaman cuerdas. Y esto va a ser igual a secantes porque como ya les comenté, cuando una cuerda corta a la circunferencia en dos puntos, esa cuerda es secante a la circunferencia. Por eso es que se dice que el ángulo inscrito tiene su vértice en la circunferencia, en este caso el vértice O, y sus lados son secantes a ellas, o sea, sus lados cortan a esa circunferencia. Y mide, eso es lo importante, mide la mitad del arco que abarca. O sea, en este caso el ángulo se va a llamar, se va a llamar B o A, ángulo B o A, pero va a ser la mitad del arco que lo abarca. En este caso el arco se va a llamar AB o se va a llamar BA. Por favor, alguien que me ayude. ¿Cómo se va a llamar el arco? Que es el que voy a pintar de amarillo. ¿Este arco que está aquí se llama AB o se llama BA? ¿Qué opinan ustedes? Vea. Si se llama BA, estoy en el sentido horario. O sea, estoy haciendo este giro, mira, Ah, no, hacia entonces, allá. sí, sí, me decía el reloj es contrario, sería ave. Exacto. Muy bien. Tiene que ser en contrahorario, ¿cierto? O sea, va a ser el arco AB. Y ahí ya tengo esta situación. O sea, tengo que la medida del ángulo BOA va a ser igual a un medio del arco que lo subtiende. Ahora bien, como yo le puse alfa, también puede ser que el ángulo alfa vaya a ser la mitad del arco AB, que también puede ser exactamente lo mismo. Y de aquí ya empezamos a trabajar un poquito con ecuaciones, porque yo también puedo escribir esta definición, bueno, lo estamos haciendo con respecto al ángulo, pero en la mayoría de los casos de repente igual tengo que calcular el arco. Entonces, ¿cómo calculo el arco? Muy sencillo. El arco en este caso va a ser dos veces el ángulo BOA. Y ese va a ser el arco AB, que es un despeje simple porque el 2 que estaba dividiendo pasa multiplicando. Y por otro lado, si lo estoy trabajando con letras, ¿cierto? No con descripción de ángulo, me va a quedar que dos veces el ángulo alfa, que técnicamente es lo mismo, va a ser igual a el arco AB. Y ahí tenemos entonces el despeje de estas dos situaciones. ¿Sí? ¿Se entiende hasta el momento o existe alguna duda, chicos? Por favor, ustedes me comentan. ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo voy a dejar planteado aquí un problema, un ejercicio. Vamos a colocar el título. Ahí está. Y colocamos aquí entonces. Lo van a escribir, supongo, me avisan para poder avanzar. Cuando ya estén listos.
Ya. ¿Estamos entonces? Perfecto. Profe, Vamos profe, al... profe. Todavía no? Disculpa, disculpa, No, no, disculpa. no, una duda, lo de abajo no entendí eso de Lo que 2. pasa, claro, lo que pasa es que, mira, yo te lo voy a marcar con amarillo. Lo que está con amarillo corresponde a la definición del ángulo inscrito, porque estamos despejando el ángulo, ¿verdad? Sí, Pero en algunos ejercicios, en vez te van a dar el ángulo y te van a hacer calcular el arco. Entonces, yo ya, hice el despeje al tiro abajo, que eso fue lo que marqué aquí y marqué acá. O sea, lo que estoy explicando es una lógica. O sea, estoy diciendo que el ángulo es la mitad del arco. Por lo tanto, abajo, el arco es igual a 2 veces el ángulo. ¿Se entiende? Eso fue lo que hice. ya, ya, ¿Sí? O sea, es como un despeje que se hace con respecto a la fórmula de arriba. ¿Ya? Eso ya, es. sí, profe. ¿Bien? Ok, súper. Vamos entonces aquí a hacer un ejercicio. Se los voy a dejar planteado. La idea es que ustedes traten de hacerlo. Aquí está. Y ustedes lo tratan de hacer. Dice, calcular el valor del ángulo que falta en cada una de las circunferencias siguientes. En este caso, la circunferencia siguiente está faltando este ángulo de color medio rosado y me están dando el ángulo morado. Les voy a dar 3 minutos, que son las 12:40, para que ustedes lo puedan realizar y finalmente después lo revisamos entre todos para ver si efectivamente hicimos bien el ejercicio o no. Ya partimos. 3 minutos, partieron desde ahora ya. Ok, pasaron los 3 minutos. ¿Quién me puede decir cuánto les dio este ejercicio? A ver. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? O no lo calcularon o no supieron cómo. ¿No? Yo no sé Sí. cómo calcularlo, profe. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a ponerlo primero, le vamos a poner letra al ángulo para no confundirnos. Y este ángulo yo le voy a llamar gamma. ¿Cierto? El ángulo gamma. Entonces, voy a decir que el ángulo gamma, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Será ángulo del centro o será ángulo inscrito? ¿Inscrito? Inscrito, ¿cierto? Corresponde Listo. a un ángulo inscrito. ¿Y por qué sabemos que es un ángulo inscrito? Porque evidentemente lo que sucede acá es que está formado por dos cuerdas, la cuerda AC y la cuerda BC. Por lo tanto, esto es un ángulo inscrito. Si vamos a la materia, el ángulo inscrito significaba que correspondía a la mitad del arco que lo abarca. ¿Cuál lo abarca? Pregunta, ¿abarca el arco BA o abarca el arco AB? ¿BA o AB? A B. AB porque tiene que ser en sentido antihorario, o sea, hacia allá siempre se leen los arcos. Bien,
Por lo tanto, nuestro incógnita debería ser saber cuánto vale AB, po. Esa es nuestra incógnita, ¿verdad? Eso por un lado. Eso va a ser como la primera parte. Y en la segunda parte, yo entiendo que el ángulo de 30 grados, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Inscrito o del centro? Del centro. Exactamente, entonces corresponde al ángulo del centro. ¿Y por qué es el ángulo del centro? Porque está formado por dos radios, ¿ya? Ahí está. Ángulo del centro. Por lo tanto, ese 30 grados, según la definición de ángulo del centro, va a ser igual al arco que lo subtiende. ¡Wow! Y el arco que lo subtiende es el mismo arco AB. Listo. Entonces ya saqué la medida de AB. ¿Qué hago entonces? Esta expresión la voy a introducir en esta expresión. O sea, nos va a quedar que el ángulo alfa, o sea, perdón, el ángulo gamma, ¿no? Alfa, no quiere. El ángulo gamma va a ser igual a un medio del arco AB. ¿Pero el arco AB cuánto vale? Vale 30. Por lo tanto, un medio por 30, o la mitad de 30, ¿cuánto es? 15 grados. Y ahí está la solución al problema. ¿Alguien lo sacó o no lo había sacado? ¿Alguien lo había sacado o no? La persona, la niña que me dijo que no había entendido, no sabía cómo sacarlo, ¿lo entendió ahora? Sí. Perfecto, súper. ¿Se entendió bien entonces? Qué bueno, me alegro. Vamos entonces al segundo problema. Mientras lo están escribiendo, yo voy aquí a dejar el segundo ejercicio para la gente que ya terminó. Es este que está aquí. O sea, ahora tenemos que encontrar el ángulo que está en rosado. ¿De acuerdo? Me da en el morado, pero debo calcular el rosado. ¿Listo? Nuevamente 3 minutos y lo revisamos. Comiencen, por favor.
Perfecto. ¿Alguien lo sacó? A ver, ¿alguien lo sacó o no? Me voy a cambiar para el lado izquierdo. O sea, me corro para la izquierda para avanzar a la derecha. Ahí. Listo. ¿Alguien lo sacó? Díganme que sí. ¿Aló? No, profe, yo no. No puedo. ¿Nadie lo sacó? ¿Nadie lo sacó? Puta. Ya, veamos entonces, a ver. Veamos. El ángulo, el ángulo, iba a decir el ángulo verde, ¿no? Pues, el ángulo rosado. Este ángulo rosado yo le voy a llamar alfa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el ángulo alfa, que es el que me están preguntando, va a ser igual al arco que lo abarca o que lo subtiende. En este caso vendría siendo el arco AB. AB porque estamos leyéndolo en forma de izquierda a derecha. Es el primer dato que tengo. El segundo dato que tengo es que el 35 grados va a ser un ángulo inscrito en la circunferencia. Ángulo inscrito. Y por lo tanto, como es un ángulo inscrito, va a significar que el 35 equivale a la mitad del arco que lo subtiende con la barca, que en este caso es el mismo arco AB. Perfecto. Por lo tanto, de esta expresión, 35 es igual a un medio de AB, puedo calcular, ¿cierto? Puedo calcular el arco AB. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar 35 grados por 2 es igual al arco AB. O sea, me va a quedar que 70 corresponde al arco AB. Y si ya encontré el arco AB, lo que hago ahora es introducirlo en el primer dato que está ahí arriba. O sea, me va a quedar que el ángulo alfa, esto implica que el ángulo alfa es igual a el arco AB. O sea, el ángulo alfa es igual a 70 grados. Y ahí encontramos entonces la solución a este problema. ¿Sí? ¿Se entendió, no, chicos? ¿Alguien tiene alguna consulta que hacerme? Profe, Dígame. ¿por qué el 35 se multiplica con 2? Porque fíjate que dice que 35 corresponde, como lo marqué en amarillo, a un medio de la B. Como yo quiero despejar AD, porque eso es lo que me falta saber, el Ya. 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y por eso te queda Ah, 35 por 2. Y te va a ya, quedar 70. ¿Sí? ya, profe, ya entendí. Perfecto. Súper. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien. ¿Parece que no? Ok. Vamos a ver entonces el tercer ángulo que vamos a estudiar hoy día en esta clase, que corresponde al ángulo semi-inscrito. Ahí está. Semi-inscrito. Me voy a cambiar para acá abajo y voy a ir a buscar la imagen para que ustedes sepan de qué se trata el ángulo semi-inscrito. Entonces, el ángulo semi-inscrito tiene relación con algo nuevo que vamos a ver hoy día que corresponde al ángulo, perdón, a una tangente, ¿de acuerdo? Que eso es lo que vamos a ver hoy día como nuevo, dentro de la circunferencia. Entonces, vamos a ver inmediatamente aquí el ángulo. Voy a traerlo para acá. Voy a subir ahora para que ya terminemos esta parte. Y aquí está. Entonces, aquí está el arco semi-inscrito. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que aparece un nuevo elemento de la circunferencia que corresponde al segmento OB. Esto corresponde a la recta tangente. Recta tangente. ¿Y qué significa tangente en una circunferencia? Que solo la corta en un punto. O sea, si yo hago una línea, si yo hago la recta, en este caso mejor no la línea, si hago la línea verde que continúa al segmento OB, que debería estar por aquí más o menos, me parece que me pasé en 1 grado, ahí sí, o sea, ese ángulo que está ahí, si yo o sea, perdón, esa línea que está ahí, yo la proyecto hacia acá y la proyecto hacia acá, si ustedes se fijan, el único punto que corta a esa circunferencia de esa tangente es el punto O. Por eso es que se llama recta tangente. El ángulo semi-inscrito entonces corresponde a la unión de la cuerda con esa recta tangente. A ese le vamos a llamar, como todo el rato, alfa. Entonces miren la definición que dice acá.
la definición que dice acá, que es la que voy a llevar a continuación a la pizarra, dice que el vértice del ángulo seminscrito está en la circunferencia, ¿de acuerdo? O sea, está aquí. Control V, acá está. Y me va a decir que entonces que un lado secante, o sea, un lado de la cuerda, que en este caso la cuerda es OA, y el otro tangente a ella, o sea, en este caso la recta OD. Mide la mitad del arco que lo abarca. O sea, veamos aquí, chicos jóvenes. El arco, perdón, el ángulo, bien digo, el ángulo B o A va a ser igual a un medio del arco que lo subtiende. En este caso, el arco que lo subtiende corresponde al arco AO. Este que voy a pintar en amarillo, fíjense aquí, que viene desde aquí hasta acá. Ese arco subtiende a ese ángulo semiinscrito. Por lo tanto, corresponde a la mitad de ese arco. O sea, si yo lo veo con las letras que vimos hace un rato atrás, con el caso de la letra alfa, ¿cierto? Aquí vamos a hacer bien el rectángulo. Ahí sí, perfecto el rectángulo. Va a quedar entonces que el ángulo alfa va a ser igual a la mitad del arco AO. Listo. Ahí está. Si nosotros queremos hacer el despeje entonces del arco AO, va a ser entonces el doble del ángulo BOA, o también llamado alfa. Ahí está para que lo noten, chiquillos, y hacemos un ejercicio inmediatamente de esto. Ok. Mientras ustedes siguen escribiendo, yo voy a presentar un ejercicio justamente de este tipo de problemillas, ¿ya? Lo voy a llevar a la pizarra y se los voy a dejar planteado para que ustedes puedan realizarlo, ¿de acuerdo? Lo voy a subir un poquito, ahí está la definición y ahí está el problema. Y dice entonces, en la figura, aquí es importante que te digan qué cosa es cada cosa, dice la figura PT es la tangente en P de la circunferencia, circunscrita en el triángulo PQR. O sea, dentro de la circunferencia tenemos un triángulo que se llamaría PQR. Por lo tanto, te preguntan, la medida del ángulo alfa es, a ver chiquillos, tratemos de calcular esto porque van a mezclar harta información, de hecho van a mezclar los tres ángulos que hemos visto hasta el momento, ojalá que lo puedan sacar. Vamos, comenzaron chiquillos, vamos.
Ok. ¿Qué lo sacó, chicos? Este es un ejercicio tipo PTU o antiguamente PSU. ¿Alguien lo sacó, no? ¿Nadie? Perfecto. Entonces voy a calcular el ángulo, voy a llamar al ángulo R, le voy a llamar el término beta. ¿De acuerdo? Ahí tengo el ángulo beta. Por lo tanto, comencemos. Voy a tener que el ángulo de 50 grados, este es el primer dato que voy a sacar, el ángulo de 50 grados corresponde a un ángulo semi-inscrito, porque está justamente formado por esta tangente y justamente por esta cuerda. ¿De acuerdo? Entonces va a ser un ángulo semi-inscrito. Y como es un ángulo semi-inscrito, va a significar que ese 50 equivale a la mitad del arco que lo subtiende. En este caso, el arco que lo subtiende es PQ. Ahí está. ¿Por qué PQ? Porque está en sentido antihorario, ¿verdad? Ahí está. De aquí entonces puedo despejar que PQ va a ser igual a 50 por 2, porque ese 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y eso nos va a quedar 100 grados. Y eso va a ser igual a PQ. Ya encontré el arco PQ. Perfecto. Lo voy a guardar por si nos sirve más adelante. Luego me voy al segundo dato importante porque tengo el ángulo beta. Y el ángulo beta corresponde al ángulo inscrito en la circunferencia. ¿Y por qué es inscrito? Porque está formado por dos cuerdas. Las cuerdas PR, que está ahí, PR, y la cuerda RQ. Ok. PR y RQ. Bien, entonces, como es un ángulo inscrito, va a significar que es la mitad del arco que lo subtiende. Pero fíjense bien que el arco que lo subtiende nuevamente es el arco PQ. Entonces me va a quedar aquí la mitad del arco PQ. Y como ustedes se pueden dar cuenta, ya sabemos cuánto vale PQ. O sea, me va a quedar que el ángulo beta, ¿verdad? Va a ser igual a un medio de PQ, o sea, un medio de 100. Significa entonces que, si lo hago acá al ladito, para no seguir abajo, aquí, va a significar que el ángulo beta es igual a 50 grados. Y ese dato igual lo voy a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Tengo adentro un triángulo. Entonces aquí les voy a pedir ayuda. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? 180. 180, ¿cierto? O sea, el ángulo, en este caso el ángulo alfa, más el ángulo beta, más los 30 grados, me tienen que dar 180. Y este va a ser el dato número 3. Por lo tanto, el ángulo alfa más el ángulo beta, pero el ángulo beta vale 50 grados, más los 30 grados, va a ser igual a 180. Por lo tanto, el ángulo alfa más 50 más 30 son 80, tienen que ser igual a 180. El 80 del lado izquierdo está sumando, pasa al otro lado restando y me va a quedar 180 menos 80. Por lo tanto, el ángulo alfa es igual a 100 grados. Perfecto. Voy a volver a leer la pregunta. En la figura PT es tangente en P a la circunferencia circunscrita al triángulo PQR. La medida del ángulo alfa, me están pidiendo la medida del ángulo alfa y a mí me dio que el alfa vale 100. Por lo tanto, la alternativa es la alternativa B larga. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Comenten, yo escucho. Pero hablen sí porque están todo el rato callados, no tienen gracia. No, parece que no quieren hablar. No, parece que no quieren hablar. Perfecto. Entonces, asumo que se entendió. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer otro ejercicio por aquí. Perdón, me equivoqué. Ahí sí. Vamos a hacer otro ejercicio por acá.
Igual la idea y lo interesante de esto es que ustedes también lo puedan hacer, por si acaso, ¿no? O sea, la idea es que ustedes lo hagan. Vamos a hacer este que está aquí. Aquí estamos. Entonces ustedes hacen el siguiente problema. Control B hasta aquí. Ahí está. Dice así. Dice figura 9, ¿verdad? En la figura, a veces el diámetro de la circunferencia del centro O. La pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo X? Te da la opción 20, 40, 70, 110 y 160. A ver, por favor, háganlo ustedes. Lo reviso en 3 minutos más. Comiencen. Profe, le Dígame. quería avisar que la Mical no está porque tuvo problemas de internet. Ya, perfecto. Lo vemos después entonces cuando vemos la lista. Ya. Ok. Perfecto, perfecto. Calcúlenme el valor de X entonces en este triángulo, a ver. Bueno, este es el triángulo que está circunscrito a una semicircunferencia. ¿Ya? Váganlo, a ver cuánto les queda. Ah, yo lo saco ya, ¿no? No, profe. Todavía no. Vayan sacándolo. Bien. Pasaron los 3 minutos, entonces lo vamos a hacer acá. Fíjense ustedes. ¿Cuál es lo que sé? A ver, yo sé dos cosas. Primero que tengo el ángulo de 20 grados. El ángulo de 20 grados corresponde, entonces yo no lo voy a escribir, ¿eh? Pero ya sé que corresponde a un ángulo inscrito. O sea, va a ser la mitad del arco que lo subtiende. ¿Cuál es el arco que lo subtiende? El arco es BC, ¿cierto? Entonces, en este caso, si yo despejo, esto me va a quedar como 20 por 2 es igual al arco BC. 20 por 2 son 40 grados. Por lo tanto, el arco BC vale 40. Este dato me va a servir. ¿Por qué me va a servir? Porque si yo lo veo, ahora tengo el ángulo X, que el ángulo X también está inscrito en esta semicircunferencia. Por lo tanto, va a ser un medio del arco que lo subtiende. O sea, el arco que lo subtiende va a ser el arco AC, perdón, CA, ¿cierto? Y yo no sé cuánto vale CA. Pero, atención aquí, yo sé que el arco, atención acá, el arco, vamos a hacerlo acá, perdón, ¿ve por qué no quiere borrar? Ahí sí. El arco BA es una semicircunferencia, entonces vale 180. Y por lo tanto, el arco BA es igual a la suma de el arco BC más el arco CA. ¿Qué va a significar esto? Va a significar que BA, ya sé que vale 180, sé que BC vale 40, y ahí obtengo el arco CA.
O sea, el 40 pasa restando y me va a quedar 180 menos 40 es igual a CA. O sea, CA va a ser igual a 140 grados. Y este dato me sirve mucho. ¿Por qué me sirve mucho? Porque lo reemplazo en esta ecuación de acá abajo. O sea, de acá arriba, perdón. Eso quiere decir que X va a ser igual a un medio de CA. Pero CA vale 140 grados. Obviamente la mitad de 140, ¿cuánto es? 70 grados. Y así obtengo la medida del ángulo X. Vuelvo a revisar la pregunta. En la figura B es el diámetro de la circunferencia centro O. ¿Cuál es la medida del ángulo X? Ya la calculé. Ese caso vale, X vale 70. Y ahí está la respuesta a esta pregunta. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Consulta, pregunta alguna? ¿Pregunta, consulta alguna? ¿Ninguna? No, profe. No, perfecto. Yo Bueno, creo que lo había sacado hasta el 180 menos 40, ¿ya? era 140, y como no salía ninguna opción con eso, yo me confundí y me quedé ahí. Ah, te quedaste pegado, pero ahora lo sacaste bien, ¿cierto? Sí, 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 sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a buscar el tercer ejercicio que tengo por aquí. Aquí está, se me había perdido. Este es el ejercicio número 7, mire. Ahí estamos. Este traten de hacerlo también ustedes, por favor. Ahí está. Dice, en la figura el ángulo del centro correspondiente al arco PQ mide 110 grados. Si R es un punto cualquiera del arco PQ, el ángulo X mide entonces 55, 70, 110, 125 o 220. A ver, comiencen a trabajar con ese ejercicio, por favor. Y les voy a dejar otro inmediatamente para que se entretenga el que ya termina el número 7, que es el número 2 que está aquí. Ahí está. Y el número 2 dice, en la figura se tiene un semicírculo de centro O y ángulo BAC de 20 grados. El valor del ángulo X es entonces 20, 35, 40, 55 o 70. ¿Ya? A ver, hagan esos dos mientras tanto. Yo creo que unos 5 minutos y lo revisamos.
Ya, jóvenes, comenzamos entonces a realizar este ejercicio que está acá. ¿Quién lo sacó el número 7? ¿Número 7 quién lo sacó? Perfecto. El número 7 hace de la siguiente forma. Entonces, el 110 corresponde a un ángulo del centro. Por lo tanto, va a ser igual al arco PQ. O sea, este arco ya lo calculé y vale entonces 110. Por lo tanto, el arco QP va a ser los 360 grados que corresponde a la circunferencia y le resto los 110 grados. O sea, en este caso, el arco QP va a ser igual a 250 grados. Eso significa entonces que todo esto que está aquí va a ser 250 grados. Y por lo tanto, el ángulo X corresponde al ángulo inscrito. Significa que es la mitad del arco que lo abarca, que en este caso serían 250 grados. Por lo tanto, el ángulo X vale 125 grados. Espero que lo hayan sacado correctamente, que corresponde a la letra D. ¿De acuerdo? Y luego, en el número 2, dice en la figura se tiene un semicírculo. Ahí hay un error, ¿eh? Porque es una semicircunferencia. Recordemos que la circunferencia es la que tiene arcos, no el círculo. De centro O y ángulo BAC de 20 grados. O sea, ubiquemos el ángulo BAC. Tengo el ángulo B, A y C. O sea, este de aquí vale 20 grados. Entonces te preguntan cuánto vale el ángulo X. Bien, hagamos lo siguiente. Aquí aparece un ángulo recto, ¿verdad? Y por ser opuesto por el vértice, ese también me da un ángulo de 90 grados. Entonces tengo 90 más 20 son 110, y para llegar a 180 significa que este ángulo vale 70 grados. Como este ángulo es ángulo del centro del arco DA, significa entonces que este arco vale 70 grados. Ya tengo entonces el ángulo de 70 grados ahí. ¿Bien? ¿Qué va a pasar entonces? Va a pasar que, como tengo el ángulo de 20 en este arco del arco BC, como el ángulo de 20 y es el doble del arco, significa 20 por 2 nos va a dar 40, significa entonces que este ángulo vale 40 grados. Como es una semicircunferencia, el arco completo vale 180. Entonces, si tengo 70 más 40, me va a dar 110. Y 180 menos 110, este arco de aquí vale 70. Y por lo tanto, ese arco que vale 70, como tiene el ángulo inscrito X, es la mitad del arco. Significa entonces que X vale la mitad de 70, que valdría 35 grados. Miren qué fácil, ya lo estamos sacando como debería ser en la prueba PTU y la PSU, en la misma prueba que yo voy a hacer, que vale 35 grados el ángulo X. ¿Bien? No sé si se entendió la clase de hoy, chicos, coméntenme ustedes. Me parece que sí. Lo que vimos entonces fueron tres cosas importantes. Fue el ángulo inscrito, que corresponde a la mitad del arco que lo subtiende, que subtiende justamente al ángulo. Vimos el ángulo del centro, que mide lo mismo que mide el arco que lo subtiende. Y finalmente vimos el ángulo semiinscrito, que corresponde a la mitad del arco que lo subtiende. El arco del centro, o sea, perdón, el ángulo del centro, no arco del centro. El ángulo del centro se forma mediante dos radios y el vértice en el centro, ¿verdad? El ángulo inscrito se hace mediante dos secantes o dos cuerdas, ¿verdad? Y el vértice está en la circunferencia. Y finalmente el ángulo semi-inscrito se hace con una cuerda y con una tangente a la circunferencia. ¿De acuerdo? Así que ahí está. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda de hoy? ¿Ninguna? Uf, se quedaron callados hoy día. Parece que no quedan definitivamente. Profe, no entendí el círculo del 2. ¿Cuál? Dime. No ¿Lo hice muy ente- rápido? Si quieres te lo escribo, mira, yo lo voy a escribir más rápido, o sea, lo voy a escribir aquí para que te des no, cuenta. entendí el primer paso del A y el D, pero de lo otro no entendí muy Ya, bien. vamos a hacerlo, mira, lo vamos a hacer por pasos mejor, fíjate tú bien, ¿ya? Yo voy a colocarle a este ángulo que vale 20 grados. Ese ángulo tú sabes que es 90, así que no hay problema. Y ese de ahí le voy a colocar alfa, ¿cierto? Entonces, el ángulo alfa es igual al arco de, o sea, AD, perdón, DA, ¿cierto? Eso igual. Por lo tanto, si yo hago la suma, alfa más los 90 grados más los 20 grados me tienen que dar 180 grados, porque estoy trabajando con un triángulo. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a 180
y el 90 más el 20 pasan restando y van a ser 110. O sea, el ángulo alfa vale 70 grados. Por lo tanto, eso implica que el arco de A equivale a 70 grados. ¿Cuánto se vale? 70 grados. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Luego voy a subir un poquito. Sí, vamos a subir un poquito porque me quedó muy poco espacio. Y sí, perfecto. Y luego tengo entonces el 20 grados, que también corresponde a un ángulo inscrito, que va a ser la mitad del arco que lo subtiende. Que en este caso el arco que lo subtiende es el arco BC. Si yo hago la multiplicación, te va a quedar que 40 grados es igual al arco BC. Y el arco BC es ese que está aquí, que te lo voy a marcar ahora. Ese que está ahí, ¿cierto? Y ese vale 40 grados. Entonces, yo sé que el arco completo de una semicircunferencia son 180. Por lo tanto, esos 180 van a ser igual a los 70 grados, más el arco CD, que no sé cuánto mide, y más los 40 grados. Por lo tanto, va a quedar 180 es igual a 110 grados más el arco CD. Pasa restando el 110 y me va a quedar 180 menos 110 es igual a CD. O sea, 70 grados es igual a CD. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, ángulo de arribita, en ese arco que no sabíamos cuánto medía, vale 70. Y por lo tanto, nuevamente tenemos el ángulo X, que corresponde a un ángulo semi-inscrito, o sea, en un ángulo inscrito, que va a ser la mitad del arco que lo subtiende, que en este caso el arco es CD. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? El ángulo X va a ser igual a la mitad de CD, pero CD valía 70. Entonces, un medio por 70, eso me queda que el ángulo X vale 35 grados. Y ahí está la solución de nuestro problema. No sé si te quedó más claro así. Ah, ya, sí se entendía. Sí, ahí se entendió, claro, que lo fui haciendo paso por paso. ¿Bien? Ya, chicos, entonces hasta aquí dejamos la clase de hoy. Voy a pasar la lista, así que voy a dejar de grabar y pasamos a la lista en nuestro archivo, ¿ya? Por favor, que alguien me ayude a las personas que dicen presente por el chat. Gracias. Nos vemos, que estén bien. Aquí paro la grabación, ojo.